se cae para mí. Carajo. Detesto estas cosas, de verdad, pero... ¿Hay que normal? O si no, lo bajo un poco. Ay, no. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Son dos temas que me han asignado. Primero, asfixia perinatal. Y RCP. Vamos a ver primero este, que es más cortito. Ya. La asfixia perinatal es una condición muy importante caracterizada por la carencia de oxígeno a los sistemas orgánicos debido a un evento hipóxico o isquémico, ¿no?, que ocurre cerca al trabajo de parto, durante el trabajo de parto, en este tiempo tan especial, ¿no? Hay diferentes literaturas con diferentes criterios. El que les presento, o los criterios que les estoy presentando ahora, digamos que se están tomando más en cuenta, son más actuales. En otras literaturas van a encontrar, por ejemplo, el Apgar menor a 3 a los 5 minutos, pero muchos pacientes no llegan a tener ese Apgar. Sin embargo, tienen muchos criterios de asfixia. Entonces, me parece que por ese lado están tratando de tal vez modificar un poco esto para que realmente los pacientes que cumplen criterios y tienen varios o casi todos, entonces estén integrados, ¿no?, en este diagnóstico. Entonces, lo que se está usando actualmente es Apgar menor a 5 a los 5 y 10 minutos. Es uno de los criterios. Otro de los criterios para definir asfixia es que el pH de la arteria umbilical sea menor a 7 o el déficit de bases sea mayor o igual a menos 12. Uno de los dos o ambos. Tener en cuenta que en un paciente que tiene o ha nacido deprimido, un Apgar bajo, tenemos que tomar la muestra de sangre dentro de la primera hora. No es necesario tomarla directamente de la arteria, a pesar de que el criterio dice pH arterial. Sin embargo, a veces el paciente está hipoxiado, está hipoperfundido, y a veces no es fácil tomar esa muestra en ese momento. Entonces, puede ser que sea tomada de la vena, o sea, una sangre venosa, pero eso no va a modificar el criterio. Entonces, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver no es PCO2 ni CO2, ni O2, sino pH y déficit de bases. Entonces, sí o sí tenemos que tomar esta muestra dentro de la primera hora de vida. Otro de los criterios es que exista un daño neurológico. El criterio dice evidenciado en una resonancia, ¿no? Dadas las condiciones de nuestro país, pues muy pocos van a tener una resonancia en los primeros días, entonces lo vamos a interpretar también como que tenga un cuadro clínico compatible con un compromiso neurológico, que nos indique un evento hipóxico isquémico agudo. Otro criterio es la presencia de falla multiorgánica, ¿no?, que veamos evidencia de compromiso en otros órganos. Y finalmente, la presencia de un factor contribuyente o un evento centinela, ¿no? Por ejemplo, que haya habido un desprendimiento, que haya habido alteración del bienestar fetal, taquicardia, una alteración del monitoreo, algo que haya condicionado esta situación. En cuanto a la incidencia, pues variable, de 5 a 8 por 1000 nacidos vivos, y de encefalopatía hipóxico-isquémica 1 por 1000 nacidos vivos. Se habla mucho de encefalopatía hipóxico-isquémica cuando se habla de asfixia, porque es uno de los órganos más comprometidos, ¿no?, cuando hablamos de asfixia perinatal.
La incidencia es mayor en países con bajos recursos como el nuestro, 10 a 15 veces más. Etiología, pues tenemos diferentes factores. Tenemos factores maternos, hipertensión, infecciones, hemorragias, ¿no?, del tercer trimestre, desprendimiento, placenta previa, enfermedades cardíacas, pulmonares, cualquier condición de la madre que pueda afectar, ¿no?, este desenlace, que pueda afectar el parto o el trabajo de parto. Intoxicación por drogas también, por ejemplo la cocaína, anemia, diabetes, todas estas condiciones pueden favorecer la asfixia perinatal. Factores uteroplacentarios, por ejemplo anomalías de cordón circular, prolapso de cordón, anomalías placentarias, ¿no?, nuevamente, alteraciones de la contractilidad, hipohipertonía o anomalías anatómicas. También factores obstétricos ya, líquido meconial, ¿no?, a la cabeza, presentaciones fetales anormales, incompatibilidad cefalopélvica, esos bebés grandes, macrosómicos, ¿no?, un trabajo de parto precipitado, RPM, oligoamnios, polidramnios, parto instrumentado, todos esos factores pueden condicionar una asfixia perinatal. Factores fetales, alteración de los latidos cardiofetales, retardo de crecimiento intrauterino, prematuridad, macrosomía, posmadurez. Mucho cuidado, ¿no?, con los recién nacidos, con las gestantes que tienen ya 41 semanas. No es bueno que ese bebé siga quedándose allí, ¿no? Entonces, esos son los que más nacen con líquido verde, con sufrimiento, ¿no?, los posmaduros. Malformaciones congénitas, fetos múltiples, todo eso puede condicionar. Las manifestaciones clínicas dependen del órgano afectado, pero como hemos visto, parte del criterio es que haya una falla multiorgánica, ¿no? A la cabeza, el sistema nervioso. Entonces hablamos de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Es el órgano que es más sensible y es el principal afectado en esta patología. Desde el punto de vista respiratorio también puede verse afectado, porque generalmente esos pacientes, como ya les dije, una de las causas más importantes es el líquido verde, ¿no?, el famoso sufrimiento fetal agudo. Entonces vamos a tener un bebé con aspiración meconial probablemente, o con hipertensión pulmonar persistente al recién nacido, o con hipoventilación, consumo de surfactante, todo a consecuencia de la hipoxia, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular, lo que vemos puede ser una insuficiencia cardíaca, hipotensión, shock, bradicardia se ve muchas veces. Desde el punto de vista renal, pacientes que no orinan, oliguria, insuficiencia renal, un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, todo eso es variable, ¿no?, dependiendo del grado de compromiso o grado de asfixia que haya tenido. Desde el punto de vista hepático, igual, se ve elevación de las enzimas hepáticas, puede haber hiperbilirrubinemia, coagulopatía, pobre metabolismo de las drogas. A nivel gastrointestinal, el paciente no va a tolerar la vía oral, son pacientes que tienen que quedar en reposo gástrico, hay riesgo de enterocolitis necrotizante. Desde el punto de vista hematológico, trombocitopenia, alteración de la coagulación, ¿no? Y desde el punto de vista metabólico puede haber hipohiperglicemia, ¿no?, acidosis metabólica, hiponatremia. Acá les traje una escala que es la que se está usando actualmente, que es la de Thompson, es para valorar el compromiso neurológico. Siempre que tengamos un paciente con esos factores de riesgo, o mejor dicho, con esos criterios que ya estamos pensando en asfixia, o sea, un Apgar menos de 5 a los 5 minutos, un pH menor de 7, un déficit de bases mayor de menos 12, que haya compromiso neurológico, entonces hagamos una valoración con una escala. Puede ser esta de Thompson o puede ser esta de Sarnat, pero apenas nace, valoremos. O sea, así como hacemos el examen físico y a veces hacemos un Silverman cuando hay dificultad respiratoria, apliquemos una
una escala para valorar el estado neurológico, porque eso nos va a servir de base para ver cómo es la evolución. Muchas veces se dice, sí, ha estado hipotónico, pero no se hace un examen más exhaustivo desde el punto de vista neurológico. Entonces hay que ver todos estos parámetros, si hay reflejos, la postura, cómo están las pupilas, obviamente si hay convulsiones, todo eso a nivel de conciencia, y hay que poner un grado, ¿no? Porque eso nos va a servir para valorar cómo está la evolución. Entonces, después, muchas veces el bebé puede nacer también deprimido, pero por otra, o sea, no necesariamente porque ha habido un periodo de hipoxia intrauterina, por todos los factores que hemos visto, sino puede ser por otras causas. Por ejemplo, algo frecuente es por drogas. La mamá tal vez no, qué sé yo, anestesiología no le pudo poner porque era obesa, sucede, a veces no agarró bien la anestesia y la mamá está en media cirugía gritando de dolor. Entonces ellos deciden anestesia general, inhalatoria en ese momento y lo hacen, ¿no? Porque no pueden operar con una paciente que se esté quejando o se esté moviendo. Entonces, y el bebé nace deprimido. O por último, era una cesareada, trisesariada y no pueden llegar fácilmente al útero porque tienen múltiples adherencias, entonces la apertura que debería ser máximo en 5 a 10 minutos, pues demora 15, 20, 30 minutos y no sale el bebé. Entonces sale deprimido, pero esto es por drogas específicamente, ¿no? Es porque pasó la anestesia al bebé. Entonces, probablemente nos va a salir un Apgar bajo, pero no ha habido ese evento centinela del cual estábamos hablando, de esos factores de riesgo, ¿no? De ese líquido verde, ese desprendimiento de placenta, no ha habido. Entonces, esto es específicamente por drogas, son generalmente bebés que necesitan reanimación, tal vez incluso intubación, pero que conforme pasan las horas van a recuperar, porque no hay realmente un daño hipóxico, ¿no? O sea, la depresión es por droga, y como constantemente ha estado recibiendo oxígeno esa mamá y lo hemos atendido rápido, probablemente no ha habido mayor problema, no va a haber no va a haber asfixia realmente. Entonces hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial, ¿no? O puede ser que el bebé nazca ya de por sí con una malformación del sistema nervioso que no le permite responder, ¿no? Adecuadamente, y no es por una encefalopatía hipóxico-isquémica su estado, sino porque tiene un compromiso neurológico ya de fondo, una malformación, por ejemplo. Entonces todo eso hay que valorar. O puede ser que sea una infección también, ¿no? Un bebé que nace séptico, una coriomionitis, la mamá estaba infectada y el bebé nace deprimido, pero es básicamente su problema infeccioso. Entonces todo eso hay que valorarlo con los antecedentes también al momento que el bebé nace. ¿Qué manejo vamos a realizar? Recuerden que estamos frente a un bebé deprimido, ¿no? Están haciendo asfixia. Entonces el RCP, que ahora vamos a conversar del RCP más adelante, aplicar obviamente el RCP, ¿no? Es lo básico, lo primero. Luego, evaluar, ¿no? Nuestra valoración va a depender sobre todo del examen físico, del laboratorio, imagenología y también del monitoreo de la función cerebral. Determinar la presencia y extensión del daño orgánico también a través de los exámenes que vamos a realizar. También determinar la posible etiología de este problema y la necesidad de hipotermia terapéutica. ¿Qué exámenes auxiliares? Nuevamente, ¿no? Los gases a la cabeza, ¿no? Gases como acá ya está más específico, arterial o venoso, y buscando siempre un pH bajo, ¿no? Difícilmente vamos a hablar de asfixia si tenemos un pH mayor de 7.0, 7.1, 2, 3, no es asfixia. Tiene que ser menor de 7. Déficit de bases mayor o igual a menos 12, ¿no? Menos 16, menos 18, menos 14 ya nos está diciendo que ha habido un problema hipóxico dentro de la primera hora de vida. Hemograma completo, ¿no? Siempre buscando descartar otras causas, infección, por ejemplo. La asfixia de por sí causa trombocitopenias, también conteo de plaquetas. La glicemia también es otro factor importante. Generalmente los pacientes con hipoxia pueden hacer hiperglicemia. Función renal también, por lo que hemos dicho, puede haber compromiso renal, aumento de la creatinina, la urea
y también dosar electrolitos. Función hepática también comprometida, se ve aumento de transaminasas, aumento de bilirrubinas, ¿no? Evaluación cardíaca, troponina, el péptido natriurético auricular y el electrocardiograma. Lo que más hemos visto en el servicio son bradicardias. Y también acá, bueno, en el hospital casi no usamos troponina, más ha sido el CPK, la fracción MB también está elevada, ¿no? Infeccioso, pues si hay sospecha, obviamente un hemocultivo y estudios de coagulación. Dentro del resto de exámenes, ecografía cerebral para determinar qué podríamos encontrar, un edema, o si ha habido traumatismo, hemorragia, ¿no? Sudural o intraventricular, pero lo más común es un edema cerebral. La radiografía de tórax, si hay dificultad respiratoria, obviamente, ecografía abdominal para ver si hay alguna lesión de algún órgano, por ejemplo, lesión hepática, si es que hubiera una anemia severa, ecografía Doppler para ver la presencia de trombocitopenia que puede condicionar a la formación de trombos, y ya por último, más alejado, ¿no? Buscar errores innatos del metabolismo, que no sería en realidad, sería un diagnóstico diferencial de una asfixia perinatal, ¿no? Eso se ve en casos de neonatos con encefalopatía que nacen deprimidos pero que no tienen un evento centinela. Esto del evento centinela prácticamente se está considerando ya como un criterio, ¿no? O sea, no es que nació deprimido de la nada, algo pasó. Entonces, cuando no encontramos qué pasó, pues ya pensemos en otras causas, por ejemplo esto, ¿no? Algo congénito, un error innato del metabolismo, una malformación del sistema nervioso central, porque pasa, ¿no? De que ha sido un embarazo completamente normal, no ha habido ningún problema, la mamá ha hecho sus controles, el parto se ha estado llevando a cabo bien y todos esperamos que nazca bien y nace mal. Entonces, raro, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ahí puede ser otra la causa. Tratamiento, esto. Primero esto, la estabilización, el RCP, ¿no? El RCP neonatal es lo primero que tenemos que hacer. Este código que les he traído después en la bibliografía es un artículo nuevo en realidad. Nosotros como país subdesarrollado pues tenemos poco acceso a lo último, ¿no? A la última tecnología. Tal vez en Lima sí tienen, por ejemplo, lo que es la hipotermia terapéutica que se hace en casos de encefalopatía hipóxico-isquémica. En la maternidad lo tienen. Pero acá en nuestra ciudad, por lo menos nosotros carecemos de eso, ¿no? Y creo que acá no hay, ni en el seguro. Entonces, este autor, García Alix, ha propuesto, ¿no? Un manejo en países del tercer mundo, en países que tienen recursos limitados y que no tienen, por ejemplo, acceso a una hipotermia terapéutica. Entonces, al final les he puesto el artículo, porque acá solo he puesto este esquema, pero para que lo puedan leer, porque hay cosas interesantes. Por ejemplo, dice que si es que tienes criterios de asfixia y no puedes acceder a una hipotermia terapéutica, podrías estabilizar a ese bebé poniéndole fenobarbital, sin convulsiones, fenobarbital a una dosis alta, ¿no? Normalmente usamos en dosis de ataque 20 miligramos por kilo, pero en ese autor nos dice 40. O sea, no porque convulsiones, sino como para estabilizar la membrana. Entonces no lo he puesto porque todavía no es una cosa protocolizada, pero es para que simplemente lo revisen, porque es un artículo nuevo, ha salido recién este año, pero que se está tomando en cuenta, ¿no? De hecho, nosotros hemos aplicado algunas cosas ya y hemos visto que está yendo bien. No tenemos la hipotermia terapéutica, que sí tiene todos los estudios y toda la comprobación de que es buena, que es efectiva, ¿no? Entonces, estamos hablando de países en los cuales no se cuenta con toda la tecnología. Entonces, como dice acá, pues, primero reanimación, controlar los factores agravantes. Si el bebé tiene una encefalopatía leve, se recupera, puede ir en contacto piel a piel con la mamá y lactancia materna, pero si ya es una encefalopatía moderada grave, pues ya necesita obviamente hospitalizarse. Acá dice, si es posible, hipotermia terapéutica, pero si no,
pues hospitalizar, considerar fenobarbital dentro de las primeras 6 horas, lo que estábamos hablando, ¿no? Fenobarbital profiláctico a una dosis alta. De hecho lo hemos usado y ha ido bien, ese bebé no ha llegado a convulsionar. Después, si es que hubiera convulsiones, sí tratar a la dosis indicada para convulsiones, y exploraciones seriadas, seguimiento con ecografías, vigilancia, ¿no? Multiorgánica y monitoreo. Ahora, la hipotermia terapéutica que sí hay en la maternidad de Lima tiene ciertas indicaciones, no es para todos, ¿no? Por ejemplo, primero es la edad gestacional, una edad gestacional mayor o igual de 36 semanas y menos de 6 horas de vida, o sea, tiene que ser dentro de las primeras 6 horas de vida. ¿Qué más? Que haya una historia de un evento perinatal agudo, que haya un puntaje de Apgar menor o igual a 5 a los 10 minutos y la necesidad de ventilación asistida por más de 10 minutos o RCP. Entonces, gases arteriales también en la primera hora menor a 7, con pH menor a 7 y déficit de bases mayor o igual a menos 16. Esos son los criterios para hipotermia terapéutica, y que haya una encefalopatía moderada o severa. Entonces, si el paciente cumple con eso, entra hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica es una intervención que sí tiene, como les digo, muchos estudios que han probado su efectividad, y es el tratamiento de elección, ¿no? En el caso de encefalopatía hipóxico-isquémica. El paciente va a estar a 33 a 35 grados por un espacio de 72 horas. Y se tiene que monitorizar todos los órganos porque afecta a todo, ¿no? A nivel respiratorio, el PCO2 va a disminuir 3 a 4 puntos por cada grado, por debajo de 37 grados. A nivel cardiovascular puede haber bradicardia, vasoconstricción. A nivel del metabolismo de glucosa, también disminuye la tasa de uso de la glucosa con tendencia a la hiperglicemia. Puede haber coagulopatía, trombocitopenia. También puede haber, puede mejorar la función hepática y renal, y a nivel intestinal también dice que se ve un efecto beneficioso. Monitorizar estos pacientes, por eso es que nosotros en el hospital tratábamos, por ejemplo, de apagarles la incubadora y tenerlos, pero no tenemos todo el equipamiento realmente que se necesita para hacer una hipotermia terapéutica. Entonces, ¿realmente estás haciendo bien o no? No es así tampoco de sencillo de mantenerlo frío y punto. Hay que estar monitorizándolo. Entonces, porque todo se va alterando. Entonces, por eso es que les digo que este artículo que ha salido de García Alex nos puede ayudar en países o en ciudades como la nuestra, ¿no? De que no tenemos toda la tecnología. Esto, por ejemplo, en Lima sí, ¿no? Todo esto sí lo hacen en Lima, ¿no? En la maternidad. Monitoreo de la presión sanguínea, monitoreo electroencefalográfico, oximetría cerebral, todo esto se tiene que ir monitorizando, ¿no? A nivel neurológico, las medidas neuroprotectoras, la hipotermia terapéutica, manejo de convulsiones. A nivel respiratorio, estos pacientes deben estar oxigenados adecuadamente, pueden requerir ventilación mecánica, pueden requerir CPAP, óxido nítrico, no lo sabemos. Depende del grado de compromiso respiratorio. Pueden también requerir soporte cardiovascular, inotrópicos, hidrocortisona, terapia antibiótica empírica. Muchos de ellos tienen síndrome de aspiración meconial y severo, y este es un caldo de cultivo para infección. A veces no es que tengan antecedente infeccioso, pero dada la condición y entrar a UCI, ventilado, invadido, con catéteres, puede predisponerlo a infección, y por eso a veces se tiene que usar antibióticos. Después, manejo hidroelectrolítico, también evitar la sobrecarga. Recuerden que tiene edema cerebral y por lo tanto no podemos entrar con un volumen alto, generalmente de 30 a 60 centímetros por kilo día, ¿no? Y furosemida solo cuando sea necesario. Reposo gástrico también dijimos, ¿no? Que hay compromiso gastrointestinal y estos pacientes van a tener pobre tolerancia, por lo tanto tienen que estar en reposo gástrico las primeras horas, ¿no? Mantener una glucosa de 70 a 140.
controlar los niveles de bilirrubinas, porque el hígado va a estar comprometido, no va a conjugar bien la bilirrubina y también va a estar en reposo gástrico. Todos estos factores hacen que el paciente tienda a hacer hiperbilirrubinemia. También coagulopatía, trombocitopenia y también insuficiencia renal aguda. Esta es la bibliografía y hemos terminado con asfixia. ¿Alguna pregunta? Entonces...